Jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar ahora con exposiciones. Vamos a empezar con exposiciones y tenemos el primer tema, mioma, ¿no? Mioma. Ay, 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 ¿qué está pasando acá? A ver, compartir. Doctor, ¿o quiere que yo lo comparta? Es que va a grabar en el mío, pero ¿o no va a grabar en el mío? Creo que sí. Tengo miedo eso de que no grabe. No sé, está aquí, los temas están acá. Mioma uterino, pero no sé qué pasa, ¿por qué no abren el compartimiento? No, ya listo. Doctor, pero si usted está grabando, no hay ningún problema, solo puede permitir que los compañeros compartan la pantalla. Ay, ay, ay. O sea, la grabación saldría conmigo entonces. Ahí está, ya aparece. ¿Ya lo están viendo? Sí, doctor. Ya, adelante, por favor, Andrea Maribel Mioma. Ya. Bueno, doctor, a mí, compañeros, me toca exponer acerca de lo que es miomas uterinos. Vamos a empezar diciendo que es un mioma uterino. Es un tumor benigno, es el más frecuente, casi un 80% de las pacientes. Y para poder explicar de mejor manera, tenemos que comprender primero la anatomía, que es sencilla y rápida. Vamos a ver acá que la arteria ovárica o la arteria uterina va a dar a la arteria arqueada. Esta va a dar a la arteria radial. Doctor. Sí, perdón. Ay, Sí. ay, otra vez. Ya, ahora sí. Continúa. No puedo visualizar, doctor. ¿Apareció o no apareció? No puedo. A ver, un ratito. Está un poquito. Está compartiendo la pantalla. Dice, deberías ya ver. ¿Estás viendo? Ya. Sí, ya se ve. Ya, adelante, perdón. Sí. Entonces va a dar estas diferentes arterias y el mioma básicamente va a ser una masa de este músculo liso donde se va a insertar en las diferentes regiones del útero. Vamos a tener a la parte del endometrio, miometrio y la parte del perimetrio. La parte del endometrio va a ser básicamente la parte submucosa, mucosa, la parte del miometrio, la parte intramural, y la parte del perimetrio o la parte externa hacia la parte abdominal va a ser la parte subserosa. Por ejemplo, acá dibujé algunos miomas que se puede dar, por ejemplo, en la parte submucosa, en la parte más interna de la cavidad uterina, donde este va a sangrar en cualquier momento y a esa definición se le va a dar, se va a llamar metrorragia. Mientras que en la parte intramural, acá dibujé dos, una que es más grande y una que es más pequeña. La más pequeña no va a dar síntomas, pero la más grande sí puede llegar a tener síntomas que se encuentra en la arteria radial, y lo que va a causar es una hipermenorrea por un factor de coagulación.
Acá podemos ver los diferentes tipos de miomas, los más conocidos: intramural, submucoso y subseroso por la localización. Y en la etiopatogenia vamos a ver que el miocito va a ser estimulado por, esto dice que no, estos miomas dicen que son estímulo dependientes de hormonas, entonces va a ser el estrógeno y la progesterona. En algunos artículos muestra que el estrógeno es el que causa la mitosis, en otros el estrógeno y la progesterona. Esto va a causar una mutación somática y por ende la expansión monoclonal, que esto se va a dar las masas que podemos ver, ¿no? Siguiente, doctor. Bien, en la clínica, como ya dije, puede ser mayormente en las pacientes a un inicio se da de forma sintomática, ya que suelen ser muy pequeños. Y de forma sintomática ya con el tiempo, a medida que crecen, se va a dar UA, que lo relaciona con hemorragia uterina anormal, donde se va a dar una hipermenorrea y una metrorragia. También se va a dar una sensación de masa y también problemas en la reproducción. ¿Qué quiere decir? Donde esta se va a comprimir la salida o el inicio de la trompa de falopio, haciendo que el ovocito no migre y no se implante. Y si se llega a implantar el ovocito, este puede causar un aborto. Siguiente, doctor. Ya. En el diagnóstico, tenemos miocito y otras enfermedades más que van relacionadas. Por ejemplo, en el examen físico, a la palpación, el examen físico ginecológico, el útero se va a ver aumentado. Y en este caso se puede sospechar tanto de un embarazo o como de un mioma. Por eso debemos hacer la diferenciación. En una ecografía transvaginal y también abdominal, la transvaginal es la de elección, ¿no? Se ve más que todo en la parte submucosa, donde si va a ser una circulación periférica, se relaciona a un mioma. Pero si va a dar el eco transvaginal una circulación periférica y central, se va a relacionar con cáncer. Si esta ecografía transvaginal no se llega a visualizar de mejor manera, se realiza una sonohisterografía, que básicamente lo que quiere decir es líquido en la cavidad uterina. Más el eco se va a poder visualizar a profundidad, como podemos ver en la imagen, ¿no? Que se puede visualizar la superficie y demás. También el Doppler va a ser muy importante para la degeneración de forma maligna, como la leiomioma, ¿no? Y esto simula un cáncer. Siguiente, doctor. Bien, las degeneraciones, vamos a ver que la más frecuente es la hialinoquística, que esta, como dijimos que es hormonodependiente, entonces personas en climaterio o en la menopausia, las hormonas van a tender a disminuir y se va a producir esa degeneración hialinoquística y este va a llegar a calcificarse y prácticamente no necesita un tratamiento, es lo que mencionan, ¿no?, los diferentes artículos. En el embarazo se da esta degeneración roja, que esta va a causar un riesgo hemorrágico. Que en el embarazo las hormonas van a tender a alterarse y este va a ocasionar que crezca nomás el mioma. La sarcomatosa es rara, es un cáncer, se dice que es menos del 1%. Tenemos a la degeneración de necrosis y supuración, que esta va a simular un dolor abdominal agudo por estrangulación, que puede ser por un subseroso pedunculado, como vimos en la primera diapositiva, que está colgando y esta tiende a torcerse y va a crear una necrosis del mioma.
Siguiente, doctor. Muy bien. Los factores de riesgo se van a dar en la gestación. Por ejemplo, ya dijimos que el mioma va a impedir que se implante correctamente el ovocito, ¿no ve? Entonces, esto va a ocurrir, va a hacer que ocurra diferentes abortos, un parto pretérmino, un abrupto placentario, que prácticamente es el desprendimiento de la placenta. Otros factores de riesgo puede ser la obesidad, también la ausencia de embarazo, como dijimos, se puede sospechar en el examen de palpación cuando el útero está agrandado, tanto de un embarazo o puede ser un mioma también. Vamos a ver terapia hormonal, que esta también puede ser un factor de riesgo, y algunos artículos muestran que hay una tendencia también a la raza negra, ¿no? A la tez negra. Siguiente, doctor. Ya, en el tratamiento vamos a ver un tratamiento quirúrgico y prequirúrgico. El quirúrgico es definitivo. Vamos a ver la histerectomía, que prácticamente es cuando hay un tratamiento quirúrgico de todo el útero, mientras la miomectomía es parcial. También tenemos a la miólisis, a la ablación endometrial. Después tenemos de forma intervencionista a la oclusión de la arteria uterina, que esta es bueno, que esta es una embolización de la arteria uterina, que esta va a obstruirse, ¿no? La circulación, y esto va a hacer que reduzca el tamaño del mioma. Tenemos prequirúrgicos análogos de la GnRH. La GnRH sabemos que da el estrógeno y progesterona. ¿Y por qué se da análogos si este es hormonodependiente? Porque o agonistas, porque este va a producir una elevación, se podría decir, de estos análogos del estrógeno y progesterona, y esto va a ocasionar un bloqueo de estos mismos, ocasionando que no crezca más el mioma. Pero también se puede dar antagonistas del estrógeno y la progesterona. En el tratamiento quirúrgico, en la parte submucosa vamos a ver que se da de forma intracavitaria. En el tratamiento quirúrgico intramural y subseroso vamos a ver que se da en un abordaje abdominal. ¿Cuándo se opera? Cuando se opera, que es muy importante, en una hemorragia uterina anormal, en dolor de compresión, cuando el tamaño es mayor a 10 centímetros y cuando puede causar infertilidad. Siguiente, doctor. Doctor, siguiente. Bien, haciendo un resumen de todo lo que hablé. El mioma uterino prácticamente es una neoplasia benigna. Se divide en tres: subseroso, submucoso e intramural. El subseroso es raro. Se ve más en un cáncer. El intramural es el más común. El submucoso es el que da más clínica. El submucoso puede dar una tendencia a una hipermenorrea y una metrorragia. El intramural tiende a dar una hipermenorrea. En el submucoso una infertilidad, porque ya dijimos que el óvulo no llega a implantarse correctamente. Dijimos que esta enfermedad es hormonodependiente de estrógeno y progesterona, y
En la menopausia disminuye, por lo que no se tiende a dar un tratamiento, ¿no? Porque este va a ir calcificándose. ¿Cuándo no se debe operar? Cuando este es pequeño, a 10 centímetros, cuando son asintomáticos, cuando entra en climaterio o en la menopausia, y el embarazo, y cuando la hemoglobina es menor a 10. Eso es todo. Bien, se agradece. Muy interesante el tema, esto de los miomas. A nadie se desea, pero no hay que olvidarse, ¿no? La ecografía, el Papa Nicolau pueden colaborar siempre con eso. Bien, vamos a continuar con otro tema que es EDAS, ¿no? Enfermedades diarreicas agudas. ¿Y dónde está EDAS? No hay. Aquí, Doc. Sí, aquí, no sé, yo ya subí, pero no aparece acá en el compartir. ¿Puedo empezar, no, Doc? Doc, bueno. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, colegas. Hoy les voy a hablar sobre las EDAs, o más conocidas como las enfermedades diarreicas agudas. Cuando hablamos sobre las diarreas agudas, es una enfermedad caracterizada por la evacuación frecuente de las deposiciones que son anormalmente blandas o líquidas, porque estas van a llegar a contener más agua de lo normal y más pérdida de sales. Lo importante en estos casos es mantener el estado de hidratación del individuo. Siguiente, Doc. Cuando hablamos de la epidemiología, en todo el mundo se llegan a producir unos 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas en niños cada año, donde las enfermedades diarreicas son la segunda causa más frecuente de las muertes en niños menores de 5 años, ya que estas enfermedades llegan a matar a más de 525,000 niños al año. Es una proporción muy significativa en las enfermedades diarreicas. Esto de la diarrea es una de las principales causas de la malnutrición de niños menores de 5 años, donde los episodios diarreicos llegan a figurarse durante todo el periodo, dentro de las dos primeras causas más frecuentes, donde se llegan a consultar más, se llegan a hospitalizar más y llegar a emergencia. Siguiente, Doc. En etiología, y en infecciosas. Además, también podemos ver bacterias, parásitos y hongos en pacientes inmunosuprimidos. Cuando hablamos de virus, veremos a los rotavirus, a los norovirus, astrovirus y a los adenovirus. En bacterias podemos ver principalmente a la Escherichia coli, a la Shigella, al Campylobacter, al Vibrio parahemolítico, a la Salmonella. Y al hablar por último de parásitos, podemos ver principalmente a la Giardia intestinalis, a la Infamesta lithica, a la Cistoisospora y a la Microsporidium. Siguiente, Doc. Al hablar de las no infecciosas, podemos encontrar una etiología más o menos osmótica, la cual estas se van a caracterizar por laxantes, por antiácidos, jugos concentrados, hasta por una mala absorción congénita o adquirida, que estos por lo general van a ocurrir en enfermedades célicas o inflamatorias, más conocidas como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Siguiente, doctor.
Hablar de otros, podemos encontrar principalmente la malnutrición, que por lo general los niños que la padecen son más vulnerables a enfermedades diarreicas. Y a su vez, en caso de que sufran ya una enfermedad diarreica, cada episodio de esta va a empeorar su estado nutricional y la diarrea va a ser, como dije anteriormente, la causa principal y mundial de la malnutrición de niños menores de 5 años. Otro, podemos encontrar las fuentes de agua, que por lo general el agua contaminada con heces humanas o animales, por ejemplo, las aguas residuales, las fosas sépticas y letrinas que se ve mucho en Bolivia, es particularmente peligrosa. Y las heces de animales también pueden verse como hacer del ganado, que en las zonas no pobladas vemos muchos de esos casos. Y por último, podemos ver la intolerancia a la lactosa. Es una intolerancia muy mundial, puede decirse, que es la lactosa es un azúcar que se encuentra en la leche y en otros productos lácteos, que por lo general las personas que tienen esta intolerancia tienen una dificultad para digerir la lactosa y tienen una diarrea después de consumir productos lácteos. Siguiente, doctor. En la clasificación se clasifican en duración. Lo que más característica, o para que sea una aguda, una enfermedad diarreica aguda, debe tener una duración de entre 7 a 14 días. Y para ser crónica, debe tener una duración más de 14 días. Debe ser de 2 a 3 semanas. Y unas que son autolimitadas son de 2 a 3 días. Y para clasificarla según su producción, se divide sobre EDAs no inflamatorias y las inflamatorias o disentéricas. Hablar de las no inflamatorias o acuosas, son heces líquidas sin sangre. La frecuencia es del 90% de los casos, son de este tipo. Y al hablar de su evolución, por lo general remite espontáneamente antes de una semana. En estas podemos encontrar principalmente al rotavirus, a la Escherichia coli, y a la cholerae. Siguiente, doctor. Por último, la EDA inflamatorias o disentéricas. Como dice la palabra disentérica, son heces líquidas con sangre y su evolución se caracteriza por tener una fiebre elevada, un malestar general, unos cólicos y tenesmo y algunas veces convulsiones que son ocasionadas por la Shigella. La frecuencia de estas es del 5 al 10% de los casos. No es muy frecuente, la verdad, pero las que se caracterizan en estas son la Shigella, la Campylobacter jejuni, la Escherichia coli enteroinvasiva. Siguiente, doc. Cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, por lo general, lo más principal van a ser las deposiciones alteradas, la presencia de sangre a nivel macroscópico en las heces, la fiebre, los vómitos, la inapetencia, perdón, el decaimiento del niño o del paciente, va a haber dolores abdominales muy intensos y presencia de diuresis. Siguiente, doc. Adelante. Pero la manifestación más importante va a ser la deshidratación, lo cual es una complicación que amenaza mucho al paciente. Es muy grave esta enfermedad. Bueno, o síntoma, perdón, en las diarreas, porque durante un episodio de diarrea se pierde mucha agua y electrolitos, lo cual en las heces van a ser líquidas, va a haber vómitos, va a haber sudor, la orina en la respiración va a ser más agitada. Y esto va a traer muchas consecuencias. El grado de deshidratación se mide en 3 escalas, lo cual es una deshidratación grave, lo cual va a ser letárgico el paciente, va a tener ojos hundidos, va a haber poco líquido, va a haber un retorno lento de la piel, claro. Y cuando hablamos de una deshidratación moderada,
No es mucho, la verdad, solo para ser moderada tiene que podemos presentar dos de estos casos: ojos hundidos, bebe, tiene sed o está irritable o presenta irritabilidad. Y cuando hablamos de una ausencia de hidratación o está hidratado, no existe ningún signo para diagnosticarlo. Siguiente, doc. Cuando hablamos del diagnóstico, no existe un diagnóstico obligatorio, más serían unos diagnósticos optativos, los cuales son el coprocultivo, que en caso de disentería, cólera o pacientes desnutridos, se usa esto. Otro también es el coproparasitológico seriado, que es en sospecha de una parasitosis. Otro, uno muy útil, es la ELISA, que es para la Giardia lambli. Otro es el hemograma electrolítico. El hemograma será por general por la pérdida de sangre y las pruebas de función renal, claro. Y por último, el EGO, que es un examen general de orina. Otro examen que es importante tomar es el moco fecal, que ayuda a valorar y se trata de una diarrea, si es inflamatoria o no inflamatoria en colon. Se evalúa también la cantidad de leucocitos, de tal modo si es menor a 10 leucocitos por campo no es inflamatorio, pero en caso de que si es mayor a 10 leucocitos por campo, el problema es una inflamatoria, por ejemplo, de Shigella, disentería, una salmonela. Siente, doc. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se nos ha interpuesto otra lámina. Uy, qué problema esto. En una grabación anterior, bueno, lo que ha grabado el anterior, eso se ha interpuesto. Y no hay aquí cómo minimizar nada. A ver, de nuevo pondremos, estamos ahí. Ahí se ve. Adelante. Nada, doc. ¿Se ve o no se ve? No hay nada en imagen, doc. Ya, entonces, No, no se ve. ya, eso. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí creo, ya, ahora sí voy a compartir. Ahora Al sí, hablar de tratamiento, adelante. se va a llegar a evaluar al paciente, edificar su estado de hidratación, se va a manejar según la clasificación internacional de la OMS, lo cual va a requerirse hacer un tipo de preguntas al paciente o al padre, madre o tutor del paciente, lo cual se va a medir la sed, la orina, el aspecto, los ojos, la boca, la lengua, la elasticidad de la piel, que es una característica muy importante para determinar si el paciente está hidratado o deshidratado. Y ya después de haber realizado todo esto, se va a seleccionar 3 planes diferentes: el plan C, plan B o plan A. Siguiente, doc. Estos 3 planes son muy importantes, ya que si hablamos de una deshidratación grave, se aplicaría un plan C, lo cual se va a evaluar al niño o niña continuamente, y si no mejora, se debe aumentar la velocidad de la infusión. Y si apenas puede beber, hay que probar la tolerancia al suero de rehidratación oral, mientras continúe con el tratamiento en plan C. Ya al completar la carga rápida, se va a evaluar al paciente para seleccionar el plan B o plan A, o en caso de que no haya mejoría y sigue igual el paciente, nomás hay que seguir repitiendo el plan. Cuando hablamos de un plan B, que es en casos de pacientes con deshidratación, pero una deshidratación moderada, se debe conocer el peso del paciente para poder administrar el suero. Si el niño o niña quiere más suero, por lo general, del suero de hidratación, se le puede dar más, si es necesario. Muy importante es que a la madre o al padre hay que mostrarle cómo se administra ese suero para no evitar ningún tipo de confusión o para que ella pueda administrar este suero. Ya en caso de que haya vómitos, hay que esperar unos 10 minutos o 20 y volver a reanudar esta administración más lentamente.
Si no llega a tolerar el suero, podemos intentar con una gastroclisis, si no me equivoco, una gastroclisis que va a ayudar mucho. Por lo general, este plan se llega a reevaluar cada 4 horas para ver si hay mejoría. No, perdón, doctor. El plan A, estoy olvidando, el plan A es el plan A. Como dije anteriormente, es un plan cuando el paciente no está deshidratado. Lo normal es que nomás hay que aumentar la ingesta de líquidos en el paciente. Hay que tener una buena alimentación para evitar la desnutrición. Y en caso de que haya algún tipo de signo que alarma al paciente, llevarlo inmediatamente al hospital para evitar cualquier problema. Siguiente, doctor. Este otro es el suero de rehidratación por sonda gástrica, que por lo general es indicado en casos de vómitos, cuando el volumen de las evacuaciones es mayor o superior a la ingesta de los líquidos, o también cuando hay ausencia de los equipos de venoclisis o de soluciones parenterales adecuadas, o cuando no hay una destreza o hay falta de la destreza en colocación de una venoclisis. Por general, el procedimiento de estos son que se llega a administrar el suero con una sonda de 20 mililitros por kilogramo en hora durante 6 horas, donde el total debe ser de 120 mililitros por kilogramo. En estos se reevalúa al niño cada hora para ver si hay avance o no. Si llega a vomitar varias veces o si se llega a observar una distensión abdominal, se debe darle el líquido más lentamente para evitar este tipo de desastres. Y si la deshidratación no mejora al cabo de 3 horas de haber administrado el suero, hay que referirlo al hospital más cercano. Unas contraindicaciones que podemos encontrar de esto es que va a haber unos vómitos inconcebibles abundantes. Por lo general, los pacientes no llegan a aguantar esta sonda. Y siempre vamos a encontrar una distensión abdominal persistente, va a haber un hilio paralítico, va a haber una disminución de la alerta y en algunos casos, pero es un poco raro, ver un choque hipovolémico. Siguiente, doc. El manejo nutricional es donde se administran los micronutrientes como sea vitamina A, hierro, folatos, el complejo B y el zinc, según el caso. En estos casos se debe evitar el ayuno. Cuando la lactancia es menor de 6 meses, se debe continuar de manera frecuente, pero en caso que si el bebé es mayor a los 6 meses, se debe continuar la lactancia materna y con una dieta adecuada a su edad. Siempre, doctor. Cuando hablamos de los probióticos, se ha demostrado que algunos beneficios están en la metaanálisis, lo cual son del uso de estos probióticos, que ayudan al paciente a nutrirse otra vez, a captar nutrientes, restaurar su flora. Como ejemplo son los lactobacillus, que son una subespecie. El mecanismo exacto de esta acción es desconocida aún, pero está por definirse, pero probablemente sea multifactorial, como dicen muchos laboratorios. Una reunión. Y por último, en la prevención, lo más importante es tener los servicios básicos sanitarios necesarios, como es la higiene, porque generalmente en Bolivia no hay esos casos, por lo que he visto yo. Otro también es educación en la nutrición. Educación en higiene personal, lavado de manos, de alimentos, vacuna contra el rotavirus, por ejemplo, la administración de vitamina A a partir de los niños de 6 meses, hay que también desparasitarlos en ciertos casos mayores de 1 año, y muy importante la educación en familia, lo cual les ayuda al manejo de las diarreas en el hogar y un buen reconocimiento de signos de deshidratación. Eso es todo, Doc. Muchas gracias. Y las último tema. Adelante, compañero. ¿Dónde está? El compañero de Aquí, doctor. Ya, adelante. Buenas tardes. Perdón, gasta Bien. tiempo. Adelante. Bueno, compañero, doctor,
Mi tema es IRAS. Les voy a hablar de las infecciones respiratorias agudas. Estas infecciones respiratorias agudas constituyen un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, que son causadas por diferentes microorganismos como virus, bacterias, que comienzan de forma repentina y que duran menos de 2 semanas. En ocasiones se convierten en neumonía. Las infecciones respiratorias agudas constituyen un importante problema de salud pública que resultan como la mortalidad más alta, IRA, son productos de los virus, y los más frecuentes entre ellos son los virus sincitial respiratorios, por ejemplo, rinovirus, la influenza, adenovirus, etc. El virus sincitial respiratorio es la principal causa de infección respiratoria aguda en todo el mundo y de bronquiolitis también, neumonía en niños menores de 5 años. La siguiente es... bueno, las infecciones respiratorias agudas se clasifican en 2 tipos. Como vemos en la imagen, podemos ver la vía aérea superior como la inferior. En esta superior encontramos algunas como en la cavidad nasal, la faringe, laringe, y en la inferior encontramos la tráquea, los bronquios principales, el pulmón, etc. La siguiente, doctor, por favor. Las vías respiratorias altas es cuando un microorganismo, ya sea un virus o bacteria, como mencioné anteriormente, se asienta en algunos de estos sitios como la fosa nasal, la faringe, la porción nasal, donde hay una rinofaringe, por ejemplo, la porción oral o orofaringe y la porción laringea o laringofaringe. Decimos que el paciente tiene una infección respiratoria alta y se habla entonces de rinitis, o una rinofaringitis, o una faringoamigdalitis. La siguiente, doctor, por favor. Bueno, por ejemplo, esta la rinofaringitis aguda, que es el resfriado común, que es una infección viral aguda de las fosas nasales de la faringe producidas por estos virus. Transmitido también, o sea, es llamado como el resfriado, el catarro, la rinofaringitis o nasofaringitis, que constituye uno del 50% de las infecciones de la vía respiratoria altas también. La siguiente, doctor, por favor. Aquí podemos ver un cuadro donde se ven los virus causantes del resfrío común, las más comunes. Por ejemplo, el rinovirus, que causa el resfrío común, como el virus Coxsackie, y también como el coronavirus, el virus hecho, adenovirus, como una faringitis, conjuntivitis y bronquitis. La siguiente, doctor, por favor. Ahí el caso que mencioné recién de la faringoamigdalitis, como la amigdalitis o faringitis, que es una infección de la faringe y de la amígdala, perdón, donde se produce una inflamación de la mucosa y submucosa de la garganta. Y como mencioné, que son producidas por un virus. En este caso, por ejemplo, acá vemos que estos virus pueden ser un rinovirus, un coronavirus, adenovirus, un Coxsackie, etc. Y en cuanto a las bacterias, también encontramos algunas como el Streptococcus pyogenes, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, son algunos de los ejemplos que podemos encontrar. La siguiente, doctor, por favor. En cuanto a las vías respiratorias bajas o inferiores, encontramos las infecciones que afectan desde la tráquea, los bronquios, hasta los bronquiolos y los alveolos. Las infecciones respiratorias inferiores más comunes, estas son las que incluyen la bronquiolitis, la neumonía, por ejemplo. Estas IRAS son las causas más comunes de enfermedad mortalidad en niños menores de 5 años, como mencioné anteriormente. Y la más común es la bronquiolitis, por ejemplo. La siguiente, doctor, por favor. Esta bronquiolitis, que podemos hablar de la infección de la vía respiratoria inferior más común, y es la causa frecuente de admisión al hospital de los niños menores de 1 año. La neumonía es la forma más grave de esta infección respiratoria aguda y es la responsable de una quinta parte de las muertes menores de 5 años en todo el mundo. Tenemos menos de 1 minuto, si no cierra, igual vamos a continuar dentro de poco, ¿ya? Está bien, doctor.